En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has traído aquí a compartir tu palabra, Señor, porque hoy quieres llenarnos de tu palabra, de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, Señor. Porque hoy quieres tú que compartamos contigo estos grandes acontecimientos, este gran evangelio de San Juan. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído hoy, porque nos llamas por nuestro nombre, Señor, porque nos has dado la salvación mucho antes de que que naciéramos, Señor, y te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Todo el honor y la alabanza sea siempre para ti, Señor. Y queremos hoy proclamarte nuestro único Dios, nuestro único Señor, nuestro único Salvador y nuestra única esperanza, Jesús. Ven este día a nuestros corazones, Señor. Te abrimos la puerta de nuestros corazones para que entres en nosotros y te quedes para siempre, Señor. Ven, 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 Jesús. Ven, Jesús, entra con nosotros y quédate, Señor. Te necesitamos. Míranos y que te cause, Señor, ese estremecimiento dentro de tu ser, Señor, al vernos tan débiles, tan pecadores, que caemos tan fácil en las tentaciones, Señor. Necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu fortaleza, de tu Espíritu Santo para seguirte, para perseverar, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Llénanos y sopla tu Espíritu Santo, Señor, con poder este día sobre cada uno de nosotros. Señor, ven Espíritu Santo y derrámate con poder en este día sobre nosotros. Ven Espíritu Santo a darnos oídos de discípulos. Ven Espíritu Santo a darnos la fortaleza de aplicar en nuestra vida la palabra hecha carne, que es el mismo Jesús. Ven, Espíritu Santo, abrir nuestra mente, a llenarnos de tu sabiduría, de tu discernimiento. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a entender la palabra, ayúdanos a sentir tu palabra. Haz que nuestros corazones ardan de amor por ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, fuego de lo alto, y derrámate con poder en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, como esa espada de doble filo, y atraviésanos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, y toca hasta lo más profundo de nuestro ser. Ven a sanar, Espíritu Santo, nuestras heridas, nuestros corazones, nuestros recuerdos malos desde el vientre de nuestra madre hasta ahorita. Ven a sanarnos, Espíritu Santo. Ven a acabar con todo odio y rencor de nuestros corazones y convertirlo en amor. Solo tú puedes hacerlo, Espíritu Santo. Te necesito. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven a prender ese fuego que queme todo lo que no es tuyo en nuestras vidas y llévanos a la santidad. Santifícanos con tu presencia. Ven a poner alegría en nuestras vidas, Señor, porque somos hijos de Dios. A darnos esa alegría que tenemos un Dios que nos ama, que nos perdona, que tiene misericordia de nosotros y que nos da la salvación. Ven, Espíritu Santo, a mostrarnos con otros ojos la vida para que podamos sacar lo bueno, lo bonito, lo bello de la vida y estar contentos y felices porque el Señor nos ha rescatado. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor que nos tienes. Gracias por quedarte a interceder por nosotros, por ser nuestro abogado ante Dios Padre. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo hoy en nuestras vidas y lo que vas a seguir haciendo. Y a ti, María Santísima, te pedimos que intercedas por nosotros en todo momento, que nos cubras con tu manto, Madre Santísima, y nos lleves de la mano, sé tu Hijo bendito. Tú eres el mejor camino para llegar a Jesús, Madre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar con el capítulo 11 de San Juan.
Y este capítulo 11, pues se trata de la resurrección de Lázaro, ¿no? Que es uno de los grandes milagros y casi últimos de Jesús, ¿no? Y comienza así, dice así este evangelio, capítulo 11 del 1 al 16. Dice así, había un enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María es la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron decir a Jesús, Señor, aquel a que tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le dicen los discípulos, Rabí, hace poco que los judíos querían apedrearte y vuelves allí. Jesús respondió, ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está en la luz en él. Dijo esto y añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se curará. Jesús le había dicho, lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir por él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Pues aquí tenemos desde una situación que su gran amigo, ¿verdad? Pero él pues andaba por todos lados, no tenía casa, ¿no? Pero había hecho muy buena relación con la familia de Lázaro, ¿verdad? Pues una de las cosas más preciosas del mundo es tener una casa, ¿verdad? Un hogar al que uno puede ir a cualquier momento y encontrar pues el descanso, la comprensión, la paz, el amor. Eso era muy cierto en el caso de Jesús, porque él no tenía ni un hogar suyo propio, no tenía dónde, dice la palabra de Dios que no tenía dónde reclinar la cabeza, como nos dice en Lucas 9:58. En el hogar de Betania encontró algo más, algo de todo eso, ¿no? Ahí había 3 personas que le amaban y ahí podía encontrar descanso de las tensiones de la vida. El nombre de Lázaro quiere decir Dios es mi ayuda. Y es el mismo que Eleazar. Eleazar, no Eliezer. Es el mismo nombre que Eleazar. Lázaro se puso enfermo, pues, y sus hermanas le enviaron un recado a Jesús para decírselo, ¿no? Es llamativo comprobar que el mensaje de las hermanas no incluía la petición de que Jesús fuera a Betania. Sabían que no era necesario, sabían que con hacerle saber que tenían una necesidad bastaría para hacerle ir. O sea, no necesitaban decirle, ven a fuerzas, no. Aparte, pues a ellos también habían visto muchos milagros que había hecho Jesús. Es como si ellas dijesen, basta que tú lo sepas porque tú no puedes amar a uno y dejarlo abandonado. Y así es Jesús, nunca nos deja abandonados. ¿Verdad? A ver quién va aquí, quién sabe. Elizabeth Pantaleón. Entonces, Jesús sabía lo que le pasaba a Lázaro. Él tenía el poder para resolverlo, ese problema, la enfermedad. Pero en un principio se limitó a decir que aquella enfermedad se había presentado para la gloria de Dios y suya.
La curación permitiría sin duda a la gente ver la gloria de Dios en acción. Así nos pasa muchas veces a nosotros, que ay, ¿por qué Dios no sana a fulano, no sana a mangano, no me sana? Es que vamos a ver la gloria de Dios, o sea, el Señor nos quiere salvar, a lo mejor por esa enfermedad nosotros podemos salvarlos, ¿no? Salvarnos o acercarnos a Dios. Hay mucha gente que no quiere saber nada, pero cuando se enferma, ay Diosito, ¿verdad? Bueno, o sea, si no fuéramos tan tercos, Dios no tendría que permitir que las enfermedades nos cayeran encima, ¿verdad? Si nos acercamos a Dios buenos y sanos y todo bien, fuera diferente, ¿no? Así que cuando dijo que la curación de Lázaro le glorificaría, estaba dando muestras de que sabía perfectamente bien que el ir a Betania y devolverle la salud y la vida a Lázaro era dar un paso que le conduciría a la cruz, y así fue. O sea, ya lo andaban persiguiendo, ya estaba lejos de Jerusalén, ya lo habían declarado como fuera de la ley, ¿no? Lo andaban buscando para matarlo. Entonces, por eso los discípulos no querían ir. Oye, si te estaban apedreando allá, ¿cómo vamos a ir? Y fue, porque Jesús nunca nos abandona, nunca abandona a sus amigos y fue, pero ya ese milagro le viene costando al último la cruz, ¿no? Es que para Jesús no había otro camino a la gloria que el de que era la que pasaba por la cruz, ¿no? Era el único camino. Y así debe ser siempre también para sus seguidores. Así que piénsenle. Cuando nos viene alguna prueba, aflicción, especialmente si es en consecuencia de nuestra fidelidad a Cristo, que es diferente, lo veríamos con una luz totalmente diferente si nos diéramos cuenta de que la cruz que tenemos que asumir es nuestra gloria y el camino a una gloria aún más grande. A veces hay cosas, enfermedades que no nos dejan y sin embargo Dios las está usando para que nos acerquemos a Dios. Estamos bien y todos nos olvidamos de Dios, ¿no? Mientras esté bien y si tengo trabajo, si tengo dinero, más o menos, pues no me hace falta nada. Dios se queda ya en lo último. Pero nos enfermamos, nos quedamos sin trabajo, sin dinero, sin esto, o alguien de la familia, ahí estamos, Diosito, Diosito, ¿verdad? Que pues no debía de ser en todo momento, pero no es así. Aquí en el verso 6 nos dice que puede que encontremos extraño que Jesús se quedara otros 2 días enteros donde estaba, pues, después de recibir la noticia de la enfermedad de Lázaro. Pues, ¿cómo se detiene? Era para que saliera corriendo, piensan la mayoría de gente, y sin embargo no lo hizo. Así que también es una advertencia para nosotros, ¿no? Muchas veces quisiéramos que Jesús interviniera de cierta manera y cuando nosotros decimos, pero tenemos que aprender a dejarle intervenir cómo y cuando Él lo decida, porque seguramente será lo mejor para nosotros. Acuérdense, siempre de las enfermedades y del sufrimiento se vale el Señor. Se vale el Señor para nuestra santificación, para que podamos llegar al cielo, ¿no? Para que con ese sufrimiento puedan redimir nuestros pecados también. Cuando Jesús anunció la vuelta a Judea, sus discípulos se sorprendieron y espantaron. Pues imagínate, habían huido de allá, de Judea, de Jerusalén, habían huido porque los querían matar y luego regresan, pues estaban espantados. Porque la última vez que estaban ahí los judíos habían estado buscando la manera de matarle a Jesús, ¿no? En el verso 9, lo que Jesús quiere decir es que el día tiene 12 horas y solo 12 para caminar, ¿verdad? No hay que precipitarse, pero tampoco demorarse. Hay suficiente tiempo en la vida, pero no hay tiempo que perder. O sea, si mientras estamos vivos tenemos que caminar. Tenemos que caminar.
porque ya después llegará el momento que no aprovechamos el tiempo y quién sabe cómo nos vaya. Dice Jesús que si una persona anda a la luz del día, no tropieza, pero si trata de andar de noche, va dando trapiés, ¿no? Está diciendo aquí que una persona tiene que terminar su jornada laboral durante el día porque llega la noche y no se puede seguir trabajando. Aquí San Juan usa las palabras la oscuridad de la noche para describir la vida sin Cristo, dominada por el mal. Jesús está advirtiendo sobre la necesidad de actuar buscando la voluntad de Dios a tiempo, durante el día, porque cuando llegue la noche ya será muy tarde. Tenemos nuestra vida, mientras respiremos, podemos buscar al Señor, pedir perdón. Cuando ya nosotros morimos, entonces no tenemos la oportunidad y ya de nada vamos a ser juzgados. Ahora ya viene la misericordia, se quita y viene la justicia de Dios para nosotros, ¿verdad? En el verso 11, pues aquí Jesús empezó diciendo de que Lázaro estaba durmiendo. A los discípulos aquello les pareció una buena noticia porque no hay mejor medicina que el sueño. Pero la palabra dormir tenía a menudo un sentido más profundo y serio. Y lo vemos, por ejemplo, en Mateo 9:24 o Hechos 7:60. La primera de Tesalonicenses 4:13 habla sobre los sueños, pero más serios. Así que Jesús tuvo que decirles claramente que Lázaro se había muerto. Y entonces siguió diciéndoles que por el bien de ellos era una buena cosa, porque daría lugar a un acontecimiento que los fortalecería más en la fe. Los haría más fuerte al ver ese, pues fue resucitar un muerto después de 4 días, un gran acontecimiento, ¿no? Aquí la prueba definitiva del Evangelio consiste en ver lo que Jesucristo puede hacer. Esto supone que una responsabilidad muy grande para nosotros, porque el propósito de Dios es que cada uno de nosotros sea una prueba viviente de su poder, que seamos testigos de su poder. Nuestra tarea consiste en demostrar con nuestras vidas lo que Cristo ha hecho en nosotros. Acuérdense, siempre les he dicho, no tienen que tener una discusión teológica o una filosófica o algo. No. Cristo, ¿qué ha hecho en ti? Y tú puedes decirle a cualquier persona lo que Cristo ha hecho en ti, ya si sean testigos de Jehová los que te tocan o lo que sea, evangélicos o lo que sea, ¿qué ha hecho en ti Cristo? ¿Verdad? De eso se trata, sin miedo alguno. ¿Qué ha hecho Cristo en ti? Y hay que dar testimonio del Señor. En aquella situación los discípulos habrían podido negarse, ¿no?, a seguir a Jesús, pero una voz solitaria se dejó ir, dice. Todos creían que el volver a Jerusalén era jugarse la vida y no daban el paso al frente. Pero entonces, fíjense, la voz de quién, el que no creía, de Tomás, vámonos nosotros también a morir con él, ¿verdad? Porque sabían que si iban allá, lo iban a matar. En esta ocasión, Tomás desplegó la mejor clase de valor, aunque no entendiera bien la actitud de Jesús. A una cosa estaba diciendo, viniera lo que viniera, él no se retiraba. Y así debíamos de estar nosotros también, ¿no? Porque esta es la más elevada clase de valor, no es que no se tenga miedo. Cuando no se tiene miedo es lo más fácil del mundo hacer lo que sea, es estar loco. El verdadero valor es darse cuenta perfectamente del peligro, tener miedo y sin embargo hacer lo que se debe. Así estamos en nuestras vidas, o sea, hay que vencer el miedo en el nombre del Señor. Hagan de cuenta un torero, está el toro grandote ese y pues tiene miedo, pero se aguanta y comienza a torear, ¿no? Nosotros así tenemos miedo de muchas cosas, pero tenemos que vencer ese miedo en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor, ¿no? Así que Tomás aquel día, así era. Ese día, después en la resurrección, quería meterle los dedos en el dedo, en la mano, en el costado y los dedos en los agujeros de los clavos, ¿verdad?
No debemos nunca avergonzarnos de tener miedo, pero sí de dejar que el miedo nos impida hacer lo que no sabemos en lo más íntimo que debemos hacer. O sea, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer aunque tengamos miedo, ¿verdad? Juan 11 del 17 al 27. Dice así, cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras que María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo, palabra de Dios. Entonces, tenemos un acontecimiento, ya tenemos un muerto, estaba toda la gente en el funeral, ¿verdad? Y para visualizar esta escena tenemos que ver primero cómo era un duelo judío, cómo era el duelo, ¿no? Por lo general en Palestina, debido al clima, se enterraban los muertos pues rápido, lo más rápido posible, ¿no? Todos los que podían asistir al funeral, ¿verdad? Se juntaban los más posibles, se suponía, que por cortesía o por respeto se sumaban a la comitiva hasta el cementerio. Una curiosa costumbre era que las mujeres siempre iban adelante. Se decía que como había sido una mujer la que en su primer pecado había traído la muerte al mundo, debían de ser ellas las que dirigen el cortejo fúnebre hasta la tumba. Desde el ataque hoy en las mujeres, ¿no? Al pie de la tumba se hacían a veces discursos en memoria de la persona difunta, ¿no? Se esperaba que todos que expresaran su profunda condolencia y al retirarse de la tumba se formaban dos filas largas por entre las que se pasaban los familiares más próximos a mostrar su respeto, ¿no? Pero había esta norma tan prudente, no había que fastidiar a los que estaban de duelo con conversaciones vanas e interpestitivas. Ahora, pues era nomás decirle lo siento mucho y estoy contigo y el que sigue, ¿no? Se les dejaba en paz en su trance con su dolor. No se preparaba comida en la casa y no se podía comer nada en presencia del cadáver. Al volver de la tumba se sirvió una comida que habían preparado los amigos de la familia, no en la casa. Consistía en pan, lentejas y huevos duros, que por su forma simbolizaban la vida que va rodeando hacia la muerte, que va rondando hacia la muerte. El duelo duraba 7 días, de los que los 3 primeros se pasaban llorando. Durante los 7 días estaba prohibido ungirse, ponerse zapatos, dedicarse a ninguna clase de estudio, de negocios, ni siquiera lavarse. A la semana de duelo seguían 30 días de luto riguroso. Así que cuando Jesús se sumó a los que había en la casa de Betania, encontró lo que se esperaría en una casa en duelo. Era un deber sagrado ir a expresar las condolencias a los familiares y amigos del difunto. Fue a una casa llena de gente, así a la que llegó Jesús aquel día. Era muy conocido, era muy rico, era poderoso Lázaro y todos los fariseos, saduceos y sacerdotes y todos iban ahí, ¿no? Porque era muy pudiente, era muy rico. Aquí dice que estaba a unos 15 estadios de Jerusalén, Betania.
que equivale a más o menos 2 kilómetros. En esa historia Marta es todo un personaje, ¿no? Cuando San Lucas nos habla de Marta y María, con el Lucas 10, 38, 42, nos presenta a Marta como la mujer de acción, la que se movía, la que servía, ¿no? Y a María como la que más bien se sentaba tranquila. Así aparecen aquí. Tan pronto como les anunció que Jesús venía en camino, Marta salió a su encuentro, porque no podía estarse quieta, pero María se quedó esperándole. Cuando Marta llegó a donde estaba Jesús, el corazón se le salía por los labios. Iba con todo, pues, la emoción y corriendo hacia él, ¿no? Porque Jesús, no, como dice la palabra de Dios, no llegó hasta la casa, sino quedó antes porque había mucha gente. Marta habló en parte con un reproche que no se podía guardar para sí, ¿no? Y en parte con una fe que nada podía hacer vacilar, un reproche, pero por la demora del Señor en venir y una fe notable en la resurrección del día final. Ella tenía su fe, ella no sabía que lo iba a su hermano a resucitar el Señor, pero sí tenía fe en la resurrección que está anunciada para todos nosotros, ¿no? Después vamos a resucitar, los muertos de miles y miles de años se van a resucitar en su alma y en su cuerpo. Así que no importa que se lo comieron los gusanos, el Señor va a hacer ese milagro. Entonces Jesús dijo de pronto algo que le daba a esa fe una nueva realidad y un nuevo significado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque haya muerto. Y todos los que estén vivos y crean en mí no morirán nunca, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué queremos? ¿Queremos creer y seguir al Señor? Pues tenemos asegurada la vida eterna por su misericordia, ¿no? La fe de Marta es pobre, puesto que no esperaba el milagro por virtud del mismo Jesús, pero por eso dijo al Señor, yo soy la resurrección y la vida. Crece entonces la fe de Marta ahí. Y sin embargo, Marta ya sabía que había resucitado como a la hija de Jairo y a varios. Entonces, ahí le faltó un poquito de fe, pero cuando ya le dijo al Señor, entonces ya su fe crece, ¿no? Aparte, pues estaba dolida, quería mucho a su hermano. De modo que entonces ella confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En el sentido pues más auténtico, no vamos de camino hacia la muerte, sino hacia la vida. Cuando creemos que Dios es como nos ha dicho Jesús, llegamos a estar absolutamente seguros de su amor y de que es por encima de todo un Dios redentor. Un Dios redentor que nos redime con su muerte en la cruz y paga por nuestros pecados, ¿no? El miedo de la muerte se desvanece. Así debemos de ser los cristianos católicos. O sea, no tenerle miedo a la muerte. Porque morir es ir con el amor verdadero porque Dios es amor, ¿no? Cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos lo que Él nos dice acerca de Dios y acerca de la vida y nos jugamos del todo por el todo, a que es verdad, resucitamos con Él a una vida mejor, a compartir el cielo con nuestro amado Jesús. Imagínense, esa es nuestra esperanza siempre, poder hacer eso. San Juan 11, 28 al 44. Dice así, dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto oyó, se levantó rápidamente y se fue hacia él. Jesús todavía no había llegado al pueblo, sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar ahí. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar, Jesús
que también lloraban y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, ¿dónde lo habían puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús derramó lágrimas. Los judíos entonces decían, miren cómo le querían. Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho con este que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dice Jesús, quiten la piedra. Le responde Marta, la hermana del muerto. Señor, ya huele, es el cuarto día. Dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desátenlo y déjenlo andar. Palabra de Dios. Ya que me están diciendo que no tiene internet, Raúl, se le fue el internet. Entonces tenemos este gran acontecimiento delante de todo el mundo, de los fariseos, saduceos, de todos estaban ahí, ¿verdad? Y pues imagínense lo que pensaron, ¿no? El saludo de María a Jesús fue exactamente el mismo que el de Marta, ¿no? Si Jesús hubiera llegado a tiempo, Lázaro estaría vivo todavía. Jesús vio llorar a María y todos los que estaban en duelo con ella. Debemos recordar que aquello no sería simplemente que se le saltaran las lágrimas, sino más bien lamentos y chillidos histéricos, porque la manera judía de considerar el duelo era que cuanto más incontrolado el llanto, tanto mayor honor se otorgaba al difunto. Así que esas eran las lloronas. O sea, y lloraban, o sea, fuertísimo, ¿no? Y les digo, y eso creo que todavía se usa en los judíos. Es importante destacar la expresión del versículo 33 que dice que se traduce, o sea, cuando dice que se conmovió Jesús, pero la traducción exacta es se estremeció en espíritu. Es decir, que se apoderó de Jesús una emoción tan incontrolable que le arrancó gemidos del corazón. Tan profundamente entró Jesús en el dolor humano que la angustia lo oprimía y estrujaba el corazón. Jesús lloró ante el dolor de los amados humanos, irremediablemente condenados al sufrimiento y a la muerte. Ese dolor, esa forma de llorar, es como a veces cuando a uno se le muere un ser querido y siente un dolor en el corazón y un vacío, ¿no? Un vacío. Y de repente pueden salir así gemidos fuertes sin tú poder controlarlos. ¿Les ha pasado a ustedes o no? A mí yo viví un tiempo, como unos 2 meses. Eh, el Señor me mostraba todos los días, a todas horas, la crucifixión de Él y el sufrimiento de Él en la cruz, ¿verdad? Y pues fue muy duro ese tiempo, no hace mucho, y, y me la pasaba llorando, porque el Señor me hacía sentir su dolor y
cómo se sentía los desprecios del mundo en estos momentos y todo, ¿no? Y fue muy fuerte fue muy fuerte para mí, o sea, eh, ya me daba vergüenza porque si estaba desayunando, estaba llorando, estaba a todas horas y me sentía muy mal y el Señor me hacía sentir lo que Él sentía y todo eso. Y en misa, no, en misa era un dolor tremendo y hasta que un día en una misa ya no pude aguantar y me quedé ahí, todavía se fue la gente y todo, pero el dolor que sentía yo en mi corazón, que me estaban como clavando un cuchillo, eh, ya no pude controlar, se me salía como una especie de grito solo a mí. Y pues es doloroso, muy triste. Eso es, o sea, yo estaba viendo el dolor del Señor, ¿verdad? Estaba viendo el dolor del Señor, todo la crucifixión, llaga por llaga de su cuerpo, o sea, fue muy, muy duro para mí. Yo que me sentía muy fuerte, que me sentía muy acá, pero no. Y lo que te haga sentir lo que sentía él, le sentía en el desprecio de la gente, ¿verdad? En esos momentos también, cómo se sentía él. Lo mismo, se unía lo que pasó en la cruz con lo que está pasando hoy. Y no. Yo les aseguro que a mucha gente dirá, ay, pues qué experiencia, qué bonita mística y todo. Pues sí, pero, o sea, fue muy doloroso para mí, muy doloroso, hasta que ya le dije, Señor, no, o sea, ya no puedo aguantar más, o sea, me ardían los ojos y, y pues hasta que el Señor me quitó ese rollo, pero fue durísimo porque si hablaba por teléfono estaba viendo al Señor, si hiciera lo que le hiciera, lo que estuviera haciendo, estaba viendo al Señor a todas horas, todo el día, todo el día. No se terminaba eso, no se terminaba y fue muy duro. Y es así, por ejemplo, ese dolor que sintió el Señor al ver llorar a su gente y a sus seres amados. Por la muerte de Lázaro, él sintió ese dolor. Sintió el dolor de todos ellos, sintió el dolor de él mismo, ¿verdad? Entonces Jesús no repara en llorar por amor a un amigo, como no reparó en llorar por un amor compasivo a Jerusalén. No sé si se acuerda que lloró cuando le dijo, Jerusalén, tú. En Lucas 19:41 nos dice eso. San Juan nos presenta un Dios cuyo corazón se estruja de angustia por la angustia de su pueblo. Por eso yo siempre les digo, si tú sufres, Jesús va a sufrir contigo. Si tú te alegras, Jesús se va a alegrar contigo. O sea, no estamos solos, nadie estamos solos. Siempre está Jesús con nosotros ahí. O sea, sufriendo con nosotros, caminando a la par, diríamos, con nosotros y compartiendo siempre las angustias que tenemos. Por eso o sea, nosotros debemos de ver al hermano que sufre como es el mismo Jesús que sufre y poder sufrir con el hermano. O sea, si un hermano se está platicando su sufrimiento, uno debe de sufrir con el hermano y compartir ese sufrimiento y sentir ese dolor y acompañar al hermano a su dolor. O sea, no es nomás escucharlo, es también, o sea, compartir ese dolor, ¿no? Los cuerpos pues se envolvían en una mortaja, pero los brazos y las piernas se cubrían aparte con una especie de vendas y la cabeza también se cubría por separado. Los judíos solían envolver los cadáveres con fajas de lienzo. Por eso Lázaro no puede andar ni valerse de las manos. Acuérdense. Y le dijo, levántate y el muerto salió, dice el Evangelio, ¿no? ¿Cómo salió? Díganme ustedes, ¿cómo salió?
O sea, ¿cómo salió si estaba amarrado de piernas y aparte estaba tapada la cara? ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, ¿ustedes piensan que dijo, levántate y se levanta? No, salió flotando. Bueno, pues sí, ese es otro milagro. O sea, pero ¿cómo no nos ponemos a pensar, no? Eliezer porque ya le había dicho yo. Eliezer, Luego me descubren. este, pero, Mis, mis 3 minutos de fama y ya. pero No, sí, ya habíamos hecho esa pregunta. Ya habíamos hecho esa pregunta en la casa. Me acuerdo. sí. Y entonces ahí vemos cómo el Señor cuando obra, obra con todo, ¿no? O sea, él no se podía mover. Si se fijan en la foto que tengo detrás de mí, ahí está todo así como momia. Y le faltaron los pies. Y dice, ¿cómo se mueve si no ve ni nada? Sin embargo, tuvo que salir de la tumba para que le ayudaran ya después la demás gente, ¿no? La puerta no tenía puerta, era un hueco. Dice, pero adelante de la entrada había una ranura por la que se deslizaba una piedra grande para sellar la tumba. Jesús pidió que quitaran la piedra. Entonces Jesús dio la orden que hasta la muerte era impotente para resistir y Lázaro salió. Es impresionante figurarse que aquel cuerpo vendado luchando por salir de la tumba. Jesús le dijo que le devolvieran de todos aquellos paños mortuorios y lo dejaran moverse con libertad. Pero ¿cómo salió ¿cómo salió el muerto si estaba atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario? ¿Quién es el que entonces, mira, es que esto tiene mucho. Por ejemplo, estaba el muerto adentro, había una piedra. Muchas veces nosotros estamos muertos y no nos damos cuenta. Tenemos una piedrota de nuestro pecado, de nuestro desinterés de Dios, y estamos muertos y creemos que estamos vivos, pero estamos peor que Lázaro. Y no escuchamos nada del Señor. Nada. Porque un muerto no escucha, y aparte hay una piedrota. O sea, una cosa es tus oídos de tu carne y otra cosa es tus oídos espirituales, ¿no? Entonces, no oímos nada, somos sordos y ciegos a las cosas del Señor, como un muerto. Tenemos esa piedra despreciamos al Señor. Por más que decimos es otra cosa, que con nuestros actos abandonamos al Señor, no hacemos caso, no lo tenemos en cuenta en nuestras vidas y vamos viviendo la vida como queremos. Y no nos importa en los evangelios, la palabra del Señor, cómo debemos de vivir. Y decimos, sí creo en Dios, pero hacemos todo lo contrario, ¿no? No damos testimonio, no. Es como si no creyéramos. Y estamos muertos. Entonces está esa piedra y que vienen y le dice, quiten la piedra. Vienen los hermanos, algunos hermanos de un grupo de oración, algunos hermanos de la iglesia, algunos quitan la piedra para que tú puedas escuchar esa voz de Dios. Vas a un retiro y quitan la piedra para que tú puedas escuchar esa voz de Dios. Esa voz que te va a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Pero aún así te saca el Señor de la tumba, de las garras de Satanás, que estás muerto y ya estás vivo, pero el pecado te tiene atado. Las ataduras del pecado, de tanto pecado en la vida, y los odios y rencores te tienen atados, como ese Lázaro así todo vendado, ¿verdad? Nos tiene atado el pecado. Entonces, no podemos movernos, no podemos caminar hacia Jesús libremente, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Desátenlo.
Entonces, utiliza a nuestros hermanos, al Señor que tenemos cerca de nosotros para desatarnos, para ayudarnos con oraciones de sanación interior, con esas oraciones de liberación, con aconsejarnos, ve a misa, confiésate esto, haz tus sacramentos, cásate por la iglesia, etcétera, ¿no? O sea, que te quiten esos amarres y que puedas ver y que puedas moverte y caminar ya hacia Jesús, que nada te detenga, ¿verdad? Que quedes libre. Y el Señor, vemos aquí cómo utiliza a las personas. Él podía haber dicho, ¡pum!, que se abra la puerta, que se abra la piedra, que se hagan pedacitos la piedra, que se levante de allá donde estaba sin ataduras y todo, pero sin embargo, miren cómo lo hizo. Pidió ayuda a la gente, les dijo, quiten la piedra y luego desátenlo. Y así pasa en nuestras vidas. Quita la piedra. No queremos oír, no queremos escuchar, no queremos saber nada de Dios, queremos que ni exista, creemos tantas cosas y tonterías que nos vamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Y sin embargo, desde el Señor manda gente. Mucha gente no le escuchamos, mucha gente ni siquiera les tomamos atención en nuestras vidas. Porque somos buenos para criticar, porque somos para lo que sea, pero no les tomamos cuenta. Entonces estamos muertos como Lázaro. Hasta que alguien llega y nos quita la piedra y podemos escuchar ya a Jesús, ¿verdad? Y comenzamos a salir de ese túnel, o en mi caso, por ejemplo, que me sacó de las garras del diablo, ¿no? Para sacarme, que yo estaba ahí y me tenía agarrado a mí. Entonces lo saca Lázaro, nos saca a nosotros de donde estamos y nos trae vida y vida en abundancia. Ese es el Señor. Pero utiliza a los demás para quitarle las vendas, para enseñarnos la doctrina de la iglesia, para enseñarnos la palabra de Dios, para enseñarnos, o sea, te van quitando las vendas. Ya no es lo que tú crees, que tú te imaginabas porque no veías y estabas ciego. Pero ahora ya puedes alcanzar a ver algo y puedes escuchar la palabra de Dios. Y ya puedes caminar hacia Jesús. ¿Sí me entienden? Eso es la enseñanza que tenemos aquí en la resurrección de Lázaro. Podemos ver tras de líneas y cómo traemos esto a nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo dejamos que el Señor pues mande personas a que nos ayuden a seguir adelante, a que nos ayuden a quitarnos las vendas de la cara, las vendas que nos tienen amarrado del pecado, que no podemos avanzar, que ni a veces ni sabemos que estamos muertos, como Lázaro, y sin embargo que nos dicen esto y la está regando por esto y esto, de repente no quieres ni escuchar y te cuesta trabajo que te lo digan y no quieres saber nada y te enojas, pero te están quitando la venda de los ojos. Y después vendrán las vendas de las manos y de los pies para que puedas moverte y ya no quedarte parado ahí, sino comenzar a caminar paso a paso hacia Jesús. Dejando lo tuyo, dejando lo que tú creías atrás, dejando lo que eras antes, el hombre viejo, y comenzar una renovación que Jesús está haciendo por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta? No, parece que todos se entienden al 100. Bueno, esto fue me gusta mucho este pasaje de Lázaro, ¿verdad? De la resurrección de Lázaro, porque tiene mucho de dónde sacar experiencias y ver más allá de la letra y cómo a nosotros el Señor también nos llama cuando estamos muertos. Cuando creemos que estamos vivos y caminamos por la vida y andamos muy a gusto, ¿verdad? Y de repente que nos enfermamos y de repente que nos pasó esto y de repente que me perdí el trabajo y de repente que tuve problemas familiares, X cosa y ahí Diosito, ayúdame, ¿verdad? A veces tenemos que morirnos como Lázaro para que el Señor venga y nosotros abramos nuestro corazón también al Señor, porque como dice San Agustín, el que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Dios no te puede salvar si tú no lo consientes, ¿verdad?
Bueno, Juan 11, del 45 al 57, dice así. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo de su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo, ¿qué les parece? ¿Qué no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerlo. Palabra de Dios. Pues este asombroso suceso de Betania obligó a intervenir a los sumos sacerdotes, ¿no? Y fariseos. Era imposible seguir dejando actuar a Jesús, porque todo el pueblo acabaría por seguirle. Así que se reunieron todos en el Sanedrín para resolver aquella situación, y en el Sanedrín pues estaba tanto lleno de fariseos como los saduceos, ¿no? Eran los que manejaban toda la política y la religión en ese tiempo. Y todos los principales sacerdotes eran saduceos. Y está claro que eran ellos los que dominaban el Sanedrín. La única cosa que les interesaba realmente a los saduceos era retener su poder y prestigio político y social. Por eso ellos lo que temían era que Jesús consiguiera muchos seguidores y provocara un conflicto con el gobierno. Así que de Roma, ¿no? Así que los saduceos insistían en que había que eliminar a Jesús, porque si no los romanos se les echarían encima y les quitarían a ellos sus privilegios, ¿no? Como lo dice el capítulo 51 subsiguientes, ellos estaban preocupados solo de su intriga contra Jesús. Lejos estaba Caifás de suponer que sus palabras encerraban una auténtica profecía. Entonces el sumo sacerdote Caifás dijo aquellas palabras en los versículos 49 y 50, ¿no? Los judíos creían que cuando el sumo sacerdote buscaba el consejo de Dios para la nación, Dios hablaba por medio de él. Lo que Caifás quería decir era que era mejor que muriera Jesús antes de que hubiera problemas con los romanos. Se retiró Jesús a un pueblo llamado Efraín, que estaba cerca de Belén, en el país montañoso al norte de Jerusalén, ¿verdad? Que este pueblo sale en la segunda de Crónicas 13:19, se le nombra. Y hoy es una aldea que se llama Taibé, en el día de hoy. Pues pasamos al capítulo 12. Si tienen alguna pregunta sobre todo esto, la pueden hacer. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? O le seguimos y les hacemos al final, como quieran. No los veo con muchas ganas.
Capítulo 12, versículo del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Palabra de Dios. Pues aquí vemos cómo Jesús estaba llegando al final de su vida en la tierra, ¿no? El ir a Jerusalén para la Pascua fue una acción de mucho valor, porque las autoridades ya le habían proclamado fuera la ley. A María se le desbordó el corazón de amor, tenía una libra de perfume, de nardo costoso, ¿no? Una clase de perfume muy apreciada, y con ese perfume María ungió los pies de Jesús. Pero Judas mezquinamente interpretó su acción como un derroche innecesario. Vemos el exceso de amor, ¿no? María trajo lo más precioso que tenía, lo mejor que tenía, y se lo gastó todo en Jesús. El amor no es amor si se calcula muy meticulosamente el costo, el precio de lo que nos va a salir, ¿no? Da su todo y lo único que lamenta es no tener todavía más para dar, más que darle al Señor. Pero hay algo más aquí que es cerca del amor. San Juan lo expresa diciendo: y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Así que una buena acción se convierte en un tesoro para todo el mundo. Por eso el hablar del Señor, el llevar la palabra del Señor, o sea, contagia a todos. Yo siempre digo que les pringó, ¿no? Voy a una casa, oro por una persona y oro por una persona y si estaba ahí viendo la oración, la abuelita, la hermana, el tío, a todos les pega, ¿no? A todos les pega. Y entonces es como ese perfume que llegó a toda la habitación, a todos los que estaban ahí. Así es todo lo que hacemos con el Señor, las oraciones, de verdad. Cuando pedimos por la gente, todo se llena, todos los que están alrededor y los que están en la habitación y donde esté. Me ha tocado casos curiosos de orar por unas personas y porque, bueno, han sido oraciones de liberación y no permito que haya niños junto con la persona que se va a orar. Entonces, pues un día mandaron a dos niñas de, no sé, 5 y 8 años, un decir, íbamos a orar por la mamá y el papá. Y se fueron a su cuarto, pues oramos por liberación, sí, ya el Señor liberó a las personas. Y cuando acabamos, salen las niñas llorando del cuarto. Salen las niñas llorando del cuarto y dicen: ¿y qué pasó? ¿Por qué lloras, hija? Le pregunta la mamá. ¿Y sabes qué dijeron las niñas? Que vieron cómo Jesús llegó a su cuarto, estuvo con ellas y les dijo: no se preocupen, no pasa nada. Imagínense, es lo que hace, o las acciones de ese tipo, ¿no? Hace que como ese perfume tan bonito, tan oloroso, tan caro que tenía María Magdalena, se llenara todo y todo el mundo sintiera esa presencia de ese perfume. Así es cuando nosotros oramos
y el Señor se manifiesta a todos los que están ahí, ¿no? Jesús, el más pobre de los pobres, no llevaba dinero ni lo llevaban los apóstoles, sino que vivían de limosnas, cuyo administrador infiel era Judas Iscariote. Este es llamado ladrón porque sustraía los fondos comunes, o sea, él se robaba, pues. Podemos juzgar lo que valía su defensa de los pobres cuando él, por dinero, llegó a entregar a su maestro. Estaba defendiendo a los pobres, ¿no? Diciendo que se gastó mucho en el perfume, que había que venderlo, y muchas veces nosotros caemos en ciertas cosas también, sobre todo acusando en los grupos, en la iglesia, a personas cuando nosotros estamos peor que ellos, ¿no? Y decimos fulano, pero ¿y yo? ¿Cómo estoy yo? Y pasa muy seguido. Juan 12, 9 al 19. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Sana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se montó sobre él, según está escrito: No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Eso no lo comprendieron sus discípulos de momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él y que era lo que le habían hecho. La gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque había oído que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: ¿Ven cómo no adelantan nada? Todo el mundo se ha ido tras él. Palabra de Dios. Hermanos, me acaba de llegar un mensaje de Raúl. Parece que se puso mal a Julia, su esposa, y se desconectó el internet. Y que Julia se puso mala, le volvió a dar el COVID, parece. Y nos está pidiendo oraciones para que los tengan a Julia, que está mala, en sus oraciones. Estaban ahorita aquí en la clase, pero me avisó que se les cortó el internet y me estaban mandando un mensaje para que oremos por Julia, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos en esta lectura que a los líderes de los judíos se les estaba poniendo las cosas imposibles. Este era principalmente el caso de los saduceos, a cuyo partido pertenecían todos los sacerdotes, que eran los que, como ya vimos, tenían más que perder. Así que decidieron destruir la evidencia, eliminando también a Lázaro. Pensaban matar a Lázaro. Los saduceos estaban dispuestos a eliminar la verdad para defender sus intereses. Pero no lograron, o sea, ellos dijeron que lo querían matar, como en el verso 10, pero no lograron quitarle la vida a Lázaro. Según una tradición de la iglesia, ¿verdad? Dice que fue uno de los primeros obispos de Chipre. Aquí tenemos que la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos eran las tres fiestas que guardar de los judíos. Para la Pascua venían a Jerusalén judíos de todo el mundo.
Donde quiera que viviera un judío, su ambición era celebrar una Pascua en Jerusalén. O sea, ellos tenían, cuando menos los que vivían fuera de Jerusalén, cuando menos una vez al año querían venir a Jerusalén. Ya no hablaban hebreo, ellos hablaban griego donde estuvieran, en el país que estuvieran. Y se llaman los judíos de la diáspora, ya lo habíamos visto. ¿Verdad? Entonces, ellos venían, se dejaban venir en la Pascua y se ponía llenísimo, llenísimo Jerusalén. Entonces ya para entonces Jerusalén y todos los pueblos de alrededor estaban abarrotados de peregrinos. Se ha calculado que habría superado largamente el 1.000.000 de personas y se había divulgado noticias y rumores de que Jesús, el que había resucitado a Lázaro, estaba camino a Jerusalén. Hay unos que dicen que hasta 2,5 millones de personas se juntaban en Pascua. Jesús llegaba cabalgando en un burrito. Cuando la gente le encontraba, le recibía como un conquistador. Y la vista de la tumultuosa bienvenida sumó a las autoridades en la desesperación, ¿no? Porque parecía que nada de lo que ellos hicieran podían detener la avalancha de los seguidores de Jesús. Por más que hacían, se hacían más grandes, ¿no? Pero bueno, muchos de la multitud victoriaban a Jesús como a un conquistador. En el fondo, ese era el ambiente dominante de toda la escena. Le saludaban con las palabras: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el Rey de Israel. La palabra Hosana quiere decir en hebreo salva ahora. Y el grito que la gente era casi precisamente el equivalente de Dios salve al Rey. Jesús se presentaba como un Mesías de cierta clase. No debemos malentender esta escena, ¿no? Entre nosotros el asno a nuestros días es un animal pobre y despreciado, pero en el este, allá en Palestina, se le consideraba noble. El sentido es que un rey se presentaba montado a caballo cuando iba en son de guerra, pero en un asno cuando iba en son de paz. La acción de Jesús era una señal de que él no era un guerrero, que la mayoría soñaban con eso, sino que el príncipe de la paz. La mayoría de judíos pensaban que el Mesías venía a salvarlos de la esclavitud o de Roma, ¿no? Del Imperio Romano, estaban bajo los pies de Roma, pero no era así. Jesús entró en Jerusalén de tal manera que todas las miradas se enfocaron en su persona. Fue una acción de valor máximo porque desafiaba a todo lo que la humanidad le pudiera hacer. Y fue la acción de amor superlativo porque fue la última manifestación de su amor antes del final. Aquí tenemos que esa gente que decía bendito, alabo, era el domingo de Ramos, para que me entiendan. Bendito el que viene en el nombre del Señor y las palmas, ramos y todo ese rollo. Y a la semana ellos eran los que estaban matando. O sea, necesitamos, reflexionar. ¿Qué tal si nosotros ahorita estamos alabados sea Señor y mañana lo estamos matando? Lo estamos despreciando, lo estamos haciendo doler su corazón, despreciándolo, apostatando de la fe. Una semana, la siguiente semana ya lo estaban matando. ¿Verdad? Juan 12 del 20 al 26. Dice así: había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dijeron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Palabra de Dios.
Así que vale la pena. Vean la promesa. Si alguno me sirve y me sigue, ahí donde esté yo, estará él también. Es una gran esperanza para nosotros, ¿no? De tratar de seguir al Señor y ser fieles y lo que más que se pueda y todo. Perseverar sobre todo en el camino, ¿no? Ninguno de los otros evangelios nos relata esto, este incidente, este texto, pero es muy significativo que nos los encontremos en el de Juan. Este evangelio fue el que se escribió especialmente para presentar la verdad del evangelio de manera que los griegos, ¿verdad?, la pudieran entender y aceptar. Así que es natural que sea en este evangelio en el que nos encontremos la historia de los primeros griegos que vieron a Jesús. Los griegos que desean ver a Jesús son prosélitos o afiliados al judaísmo, como el centurión de San Lucas 7, de 2 al 10. Se les llama temerosos de Dios, como también nos lo dice San Pablo en Hechos, San Lucas en Hechos de los Apóstoles 13:43. Eran buscadores de la verdad por encima de todo. De no ser así, no habrían venido a Jerusalén en la fiesta, ¿no? Cuando Jesús hablaba del Hijo del Hombre, para los judíos ese término, que procedía del libro de Daniel, en el Daniel 7, del 1 al 8, hacía referencia a una enviada de Dios que les pondría por encima de todas las naciones, en la que ellos llamaban la edad de oro, que abriría el camino para el imperio universal de los judíos. Así que cuando Jesús dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado, sus oyentes creerían que la trompeta de la eternidad había sonado, que el poder del cielo estaba en marcha y que la campaña victoriosa ya había comenzado. Esa era la idea. Pero Jesús no quería decir eso. Cuando hablaba de ser glorificado, por glorificado Jesús entendía crucificado. ¿Ves la diferencia? Cuando se mencionó al Hijo del Hombre glorificado, ellos entendieron la conquista llevada a cabo por los ejércitos de Dios, pero Jesús se refería a la conquista de la cruz. En el verso 24, Jesús aplica esto primero a él mismo. Según vemos por el verso 23, significa así la necesidad de su pasión y muerte para que su futuro sea el perdón. En segundo lugar, lo aplica a nosotros en el versículo 25, para enseñarnos a no poner el corazón en nuestro yo, ni en esta vida, y a buscar el nuevo nacimiento según el Espíritu, prometiéndonos una recompensa semejante a la que Él mismo tendrá. Jesús vino a los judíos y al mundo con una nueva visión de la vida. Ellos consideraban la gloria como una conquista, con adquisición y poder, como el derecho de mandar. Él la veía como la cruz, como una cruz. Él le enseñó a la humanidad que la vida solo viene mediante la muerte, que solo cuando la entregamos conservamos la vida, que la verdadera grandeza está en el servicio. Al servicio. ¿En qué estamos sirviendo en nuestra parroquia? ¿En qué estamos ayudando? En los jardines, en limpiar, en barrer, en predicar, en dar catecismo, ¿en qué? ¿En nada? La verdadera grandeza está en el servicio. ¿Que no tienes tiempo? Pues pídele a Dios que te dé tiempo para hacerlo, porque si no lo haces, estamos fuera de base, diciendo que amamos mucho al Señor y no hacemos nada al respecto, ¿no? Juan 12, 27, 36. Ahora mi alma está turbada y voy a decir, Padre, libérame de esta hora.
Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Lo he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La gente le respondió, nosotros sabemos que la ley en el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía por un poco tiempo está la luz entre ustedes. Caminan mientras tienen luz, para que no les sorprendan las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. De hecho, esto se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Palabra de Dios. Aquí cuando nos dice mi alma está turbada, pues esto es el principio de la pasión, ¿no? Jesús encara aquí su drama con la misma generosidad con que beberá, ¿se acuerdan? En Getsemaní, el cáliz de la amargura, ¿verdad? En Mateo 26:39 nos dice. Y renuncia a pedir a su Padre que lo libere, pues sabe que así debe suceder, nos lo dice Mateo 26, del 53 y subsiguientes. Aparta de mí esta copa, Padre, ¿verdad? Yo sé que tú todo lo puedes, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque sabía el sufrimiento que se le venía encima y también la parte humana, pues, a nadie nos gusta sufrir. Él lo venía a hacer por amor a nosotros, porque su Padre se lo había ordenado, se lo había puesto, y es una misma voluntad del Padre y el Hijo. Dice aquí en el verso 28, Padre, glorifica a tu Hijo, ¿no? La glorificación que el Padre recibe del Hijo consiste en salvarnos a nosotros, porque a eso vino Jesús, a salvarnos. ¿Por qué vino a salvarnos? Por la voluntad de su Padre, por amor de su Padre a nosotros, y Él por amor a nosotros da su vida. El Padre quedará glorificado más y más al mostrar que su misericordia por los pecadores no vaciló en entregar a su divino Hijo. Nos dice Juan 3:16. Y dejarlo llegar hasta el último tormento, ¿no? Hasta lo último, como nos dice San Pablo en Romanos 5:10, Romanos 8:32, Primera de Juan 4:9. A su vez el Padre, que ya glorificó al Hijo, dando testimonio de Él con su palabra, como nos dice Mateo 17:5, y en los milagros lo glorificará más y más después de sostenerlo en su pasión y de resucitarlo, sentándolo a su derecha con su humanidad santísima, con la misma gloria que eternamente tuvo el Verbo. Cumplió al pie de la letra la palabra, lo que el Padre quería, la voluntad de su Padre. Y por eso recibió eso, ¿no? Está a la derecha del Padre. Jesús anunció que cuando fuera levantado de la tierra, atraería así a toda la humanidad. Jesús obviamente se refería a la cruz y sus oyentes lo entendieron así. Aquí los judíos relacionan al Hijo del Hombre con el reino eterno. Y aquí estaba Jesús que pretendía ser Hijo del Hombre, diciendo que sería levantado en una cruz. ¿Quién era ese Hijo del Hombre cuyo reino iba a terminar antes de empezar?
O sea, imagínense la mente judía, los judíos. O sea, primero le está diciendo que yo soy el que soy, yo soy la luz del mundo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Pues era una blasfemia y no podían entenderlo. Tantos siglos cerrados a eso, ¿no? El Mesías conquistador judío es el sueño nacionalista de un pueblo, pero el príncipe del amor en la cruz es el rey que llega a todos los corazones humanos para reinar en ellos para siempre. Satanás y sus satélites serán echados fuera de las almas por la generación que obrará en ellas, la regeneración que obrará en ellas el bautismo, ¿no? Acuérdense que cada bautismo es un exorcismo también. Dice, los atraeré todos hacia mí. Esto es consumada mi redención. Yo quedaré como el centro al cual confluyen todos los ministerios de ambos testamentos, ¿no? Y todos los misterios. Todo es a la venida de Jesús, a la redención de las almas, a la salvación de las almas, a abrir las puertas del cielo para todos, para los del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Isaac, todos pudieron entrar que no podían al cielo. Vamos rapidito, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacerla. O ahorita que terminemos, como ustedes gusten. No digan tantas cosas. Juan 12, 37 al 50. Aunque habían realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías, ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús gritó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esta le juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí, palabra de Dios. Pues este pasaje ha causado mucha perplejidad a muchas personas. Juan cita dos pasajes de Isaías. El primero está tomado de Isaías 53 del 1 al 2. En él el profeta pregunta si hay alguien que haya creído lo que él ha estado predicando. Y si hay alguien que se haya dado cuenta del poder de Dios que se ha revelado. Pero lo que más inquieta es el segundo pasaje, ¿no? Que viene en Isaías 6 del 9 al 10. Anunció de la ceguera que los llevó a rechazar a Cristo, no obstante la claridad de las profecías antes invocadas. Dios en su sabia providencia puede usar hasta la incredulidad humana para propósito de su amor. Así lo entendió Pablo, vio que Dios había usado la incredulidad de los judíos para que el evangelio se predicara a los gentiles. Cuando no cree el pueblo de Israel, el pueblo judío no cree,
en Él, entonces ya nosotros podemos acceder a ese reino de Dios, ¿verdad? Y eso lo aprovecha el Señor, que ellos no creyeron en Él. Dios es tan grande que no hay nada en el mundo, ni siquiera el pecado, que pueda hacer fallar su plan de salvación que tiene para la humanidad. Dios deja atrás a quienes le rechazan con ciega incredulidad y sigue adelante buscando a aquellos que lo hacen, que lo habrán de creer. Jesús no se encontró solo con oídos sordos. Había algunos incluso entre las autoridades que creían en lo secreto de su corazón, pero tenían miedo a confesar su fe porque no querían arriesgarse a ser excomulgados del templo, de la sinagoga. Les importaba más estar bien con la gente que con Dios. Hay mucho ahorita de lo que nosotros pasamos en nuestras vidas, que estamos igual. Que creemos, pero nos da vergüenza de lo que van a pensar, que hablemos de Cristo, que vamos a una fiesta y hablemos de Jesús. Uy, eso qué va a decir la gente. Tenemos miedo de hablar del Señor a donde vamos, en nuestros trabajos, en donde sea, y aprovechar ese tiempo para hablar y no damos testimonio, ¿no? No damos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y pues si nosotros negamos al Señor, Él nos va a negar ante el Padre y lo dice perfectamente en la Escritura. Así es que tenemos que ser conscientes de lo que hacemos en nuestra vida, ¿no? Pues aquí Jesús nos presenta el hecho que en la base de toda su vida, ¿qué es la base de toda su vida? Que en Él la humanidad se encuentra ante Dios. Escucharle a Él es escuchar a Dios. Verle a Él es ver a Dios. En Jesús Dios se encuentra con la humanidad. Y la humanidad se encuentra con Dios. Por el misterio que se ha llamado circuncesión, el Padre está con el Hijo, así como el Hijo está en el Padre. Bajo los velos de la humanidad de Cristo late su divinidad, que posee con el Padre en la unidad del mismo Espíritu. Los velos de la humanidad, pues es la carne, ¿no? Como es Jesús, que ahí está, por eso dicen que es un velo, que no, la carne siempre en la palabra de Dios es el velo, que no nos permite ver al cielo, no nos permite ver a Dios con toda su gloria. Tenemos el velo de la carne que nos cubre nuestros ojos espirituales para poder ver las grandezas de Dios. Jesús no quiere que sus discípulos queden en tinieblas. Las tinieblas son lo propio de este mundo, mas no para los hijos de la luz que viven de la esperanza de un día estar con el Señor, como nos dice en la primera de Tesalonicenses. Pablo nos lo dice en la primera de Tesalonicenses 5 del 4 y subsiguientes. En esta, mi primera venida, dice el Señor, no he de juzgar al mundo, pero sí en la segunda. Según esto, el no querer escuchar la palabra de Cristo es peor que después de haberla escuchado, no cumplirla. No cumplirla. Escuchamos, estamos yendo a la iglesia y luego ya no la cumplimos. ¿Por qué? Porque somos más culpables, porque ya sabemos, ¿no? El que hace caso omiso de Jesús, el que no le hace caso, desecha la misericordia del Padre, ¿no? Entonces estamos creyendo, pero no dando testimonio, creyendo según nosotros y con nuestra boca a boca hablamos, pero no damos testimonio del Señor con nuestra vida. La gente no dice, ay, mira, qué bien se porta esa persona, o sea, yo quisiera ser como él, yo quisiera tener eso que él tiene en su corazón, en su mirada, cómo habla de Jesús, cómo habla del Señor, cómo se porta en su casa, con sus hijos, con la familia, con los amigos. Y pues hay que echarle un poquito de ganas para eso, ¿verdad? ¿O qué opinan? A ver, ya se vale hablar, ya que traigo la boca seca. O me fui muy rápido hoy.
No, no se fue muy rápido. Soy Elizabeth, Sí, Elizabeth. pero fíjese que luego acá con las compañeras, híjole, es muy difícil. Bueno, la verdad a mí me cuesta mucho dar testimonio porque como que la gente ya tiene muy sus ideas y casi que cuando tú empiezas a hablar de Dios o así de testimonio, te ven y como que dicen, esta está loca, ya, ¿ahora qué? Elizabeth, volvemos a Mande. lo mismo. La relación con Dios es tú y Dios. Lo que los demás hagan y si no te quieren escuchar es su bronca. Tú cumples con tu Señor hablando de Él. Y si un día el Señor se le antoja tocar el corazón de esos que no te quieren escuchar, te lo va a hacer. Y te va a utilizar como instrumento. Y te van a tirar a loca como a mí me tiraron muchas veces y me han tirado muchas veces. Y me han dicho fanático, me han dicho muchas cosas. Pero a la vuelta del tiempo, a los 6 meses, están de vuelta diciendo, oye Martín, esto, porque tienen la necesidad de Dios. ¿Verdad? Ya cuando andan arrastrando la cobija, vienen, ¿verdad? Me han llamado de muchas cosas, ¿no? Pero uno cumple con estar ahí, estar hablando y estar diciendo del Señor y presentándoles a ese Señor. Y ya llegará un momento que ellos tengan la verdadera necesidad de ese Señor y se van a acordar, ah, Elizabeth, me habló de Dios, voy a ver qué me dice el No, día de hoy. no, pero fíjense que lo que a mí me pasó el otro día con una de ellas es que, de pronto ella que empezó a decir que ella como que oraba y no sé qué, y después ya cuando ya no, pues está bien, no sé qué, y cuando me voy dando cuenta que dice que lo que pasa que ella hacía limpias y todo eso, y yo ya le había dicho que no, que sí estaba bien. Híjole, y dije yo, ahora cómo le digo que eso que está haciendo está mal, y la verdad es que no le dije nada. Sí, muy mal, muy mal, muy mal. ¿A qué les voy a decir la verdad? Una mentira, no le dije nada, pues No, es que pues yo pensé que ella me estaba diciendo, no, sí, que ella ora y que no sé qué, y cuando la voy escuchando dije, ay, trágame tierra, ¿cómo le digo ahora que no? Y la verdad no le supe decir nada, me quedé ahí es callada. cuando uno debe decir, no nos podemos quedar callados porque, miren, en mi caso, es si yo no digo, el Señor me va a hacer responsable. Si esa persona se muere, a de cuenta yo sería el responsable si no le hablé. Y si esa persona y ya el Señor me lo ha dicho, o sea que, entonces nosotros somos responsables de decirles, ya si te quieren creer, si no ya es cuestión de ellos, pero tú ya cumpliste con decirle. Y la misión de nosotros está sembrar la palabra de Dios, siempre sembrar y sembrar y sembrar y no esperar recoger nada. De repente el Señor es misericordioso y muy bueno y nos da chance de ver alguna conversión y todas esas cosas, ¿no? Pero en sí, o sea, en sí, este, Pues yo creo que yo ya todavía no llego a ese nivel, la verdad. Yo le soy sincera. Yo trato de hacer todo lo mejormente posible de decir, pero no, ya cuando hay que ya cuando hay que llegar a ser, no sé, no logro, o a lo mejor es que estoy esperando decir más, pero no sé, no logro hacer clic con ellas. Ellas, no, es que no bueno, tienes que hacer clic con ella, tienes que hacer clic contigo misma. bueno, pero sí, la verdad a mí sí me está costando trabajo. A luego pues digo, ay, Dios mío, ¿cómo Me le tocó hago? orar hace 2 semanas, creo 2 semanas, una semana, por una persona que se decía que era protestante, que había sido católica y que esto. O sea, yo no fui a ella, o sea, ella vino a que yo orara por ella, ¿no? Entonces, yo nomás estaba escuchando ella, y si yo le decía algo, ella se defendía y decía.
y decía, y yo por lo regular, a la primera vez que hablo con ella, soy muy tranquilo, muy con las personas, ¿no? O sea, pues sé que no saben y sé que... Entonces les hablo muy amorosamente, les trato de hablar, pero cuando se tiene que hablar fuertes hay que hablar. Hasta que le dije lo que pasa es, espérate, es lo que tú no quieres escuchar, no quieres nada, o sea, que soy protestante, que hago esto, que, o sea, cada cosa que sé, que olvídate, ¿no? Y no sabía nada de la Biblia, absolutamente, que son muchas la gente protestante que oraba por ahí, no saben absolutamente, ni quiénes escribieron los evangelios, o sea, no crean ustedes que todos los protestantes saben. Y no sabía nada de nada, y sí, ya le hablé fuerte, le dije, ¿sabes qué? Desde tú no dejas hablar, no quieres escuchar, no quieres esto, quieres pedirle a Dios nomás, ¿y tú qué haces? Y luego tú eres una soberbia, eres así muy fuerte, eres un orgulloso, eres eso. Y luego se me queda viendo y como que se sacudió de esa forma y ya comienza a llorar, ¿no? Y sí es cierto, y esto y el otro, pero hay fe, o sea, Dios te tiene que, bueno, inspirar cómo debes de actuar con las personas, ¿no? A mí me han llevado, una vez me llevaron a una mujer que había sido muchos años cantinera, ¿no? Y estaba, no se podía mover de una pierna mala, muy mal, y no, ella no podía ni siquiera entrar a una iglesia, se vomitaba en la puerta de la iglesia. Y estaba su hija también ahí, me acuerdo. Y los que me llevaron la pareja que me dijeron, no, Martín le va a regañar, como no tienes, o sea, haz de cuenta que iba con la espada desenvainada según ellos, pero no. Y el Señor le habló con tanto amor, que le pegó durísimo el Señor, le dio un corazón de carne ahí mismo. Y lloraba aquella mujer y lloraba y sentía la presencia del Señor, vio al Señor y no. Maravilloso, la hija llore y llore, también sintió la presencia del Señor bien fuerte y todo. Y tenía no sé cuántos días o semanas en la cama sin levantarse ni nada. Y ya cuando acabamos, bueno, ahí nos vemos y eso, y otro. No se levanta de la cama y me acompaña hasta la puerta a la salida. Y el siguiente domingo la vi súper contenta en misa. Y me dijo, yo quiero cambiar mi vida, ya me voy de aquí de Conroe, de Houston, ya me voy para otro lado. Me dijo, yo quiero cambiar mi vida, tengo unos parientes buenos allá en Nuevo México, me voy a ir a vivir allá porque ya mi vida tiene que cambiar. Y se fue. Y mira lo que el Señor hizo. Y la hija iba, cuando terminaron la oración, yo digo, siempre les salpica, ¿no? No oré por la hija, pero uy, no, la hija hubieras visto también. ¿Qué es lo que el Señor hace con nosotros? Es tan bueno. Pero, o sea, es dependiendo, o sea, la experiencia que tenga uno también, Elizabeth. El Señor me va guiando como muy tierno, no tierno, sí. ¿Qué le causa a la persona que abre su corazón? Yo también me sorprendí de hacer eso, decirle eso. Pero se me quedó viendo y como que no estaba ya acostumbrada a que le hablaran de esa forma. Y a veces hay que hablar así. Por lo regular no soy tan así, pero bueno, ya cuando las personas hay 3, 4, 5 veces que oran por ellos y siguen en las mismas por ciertas cuestiones, pues ya, entonces sí les hablo un poquito más fuerte, ¿no? Y es cuando ya no me quieren. Pero en fin. Bueno, ¿qué opinan pues de la clase? Lucio tiene una pregunta. A ver, Lucio, pregúntame. Del versículo 48 que dice, Del capítulo 12. sí, en el versículo 48, que el que me rechaza no,
recibe mi palabra y tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Ujú. ¿Qué tiene? ¿Qué quieres? ¿Qué no Que entiendes? lo último día que dice que la palabra lo va a condenar. Son las Ah, personas que ¿mande? son los que no entienden la palabra o como No, fíjate. Léelo otra vez. el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya Mis tiene palabras. Ujú. sí, Ya tiene quien le juzgue. sí, La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. O sea, Jesús vino aquí a esta tierra no para juzgar, sino para salvar. Escucha esto, ¿ok? ujú, Ahora, el que no recibe sus palabras, el que no hace caso a su palabra, será juzgado cuando en el último día, o sea, en el último día, cuando te mueras, ujú, serás juzgado por la palabra, porque no hiciste caso a esa palabra que Él te dio. Pero ¿quién es el que te va a juzgar? ¿Quién es la palabra de Dios? Lo vimos en Juan 1:1. Y que dice, y la palabra se hizo carne, ujú. y la palabra es Dios. O sea, Jesús es la misma palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, aquí la misma palabra que es Jesús, que es el porque se hizo todas las cosas en el Génesis por la palabra de Dios. Esa palabra, no hiciste caso a la palabra, entonces la misma palabra que no le hiciste caso, te va a juzgar. ¿Sí me entiendes? Sí, O sea, no está juzgando aquí en este mundo, está juzgando después, en el último día, dice, ¿no? Esa le juzgará el último día, ¿verdad? Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tenga que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. O sea, Él es la palabra del Padre. ujú, Y Él nos da la palabra para que nosotros nos portemos como Él quiere que nos portemos, ¿no? Y si no hacemos caso a esa palabra, vamos a ser juzgados por la palabra que no hicimos, o sea, cómo nos comportamos, o sea. ¿Y quién vamos a ser juzgados por la misma palabra? ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús. O algo, o no te cae el 20. ¿Cómo Sí, ves? sí, ya entendí. No. A ver, Osvaldo, ¿qué pregunta tienes? Pues, preguntas, no, no tienes preguntas. Bueno, ¿qué piensas de la clase? Es la primera vez que vienes. Pues, que están tan buenas las clases, la verdad, profundizan mucho y pues uno se queda pues con la cara de wow, ¿verdad? Porque uno puede leer las escrituras así nomás como de paso, pero casi no lo entiende, ¿verdad? Y Sí, cuando uno profundiza, pues ya se agarra con todo lo que tiene la Biblia, ¿verdad? Las enseñanzas, lo que realmente Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como usted hizo ahorita en 2 capítulos, un, amargó todo, ¿verdad? Todo lo que, pues, haz de cuenta como el limón, ¿verdad? Todo lo exprimió, todo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues para que sí, puedan comprender, ¿no? sí, Y, y y- sí, sí y se cómo comprende, aplicarlo. sí. Y sí se comprende bien, ¿verdad? Ya usted hablándolo más claro, se entiende más.
Y sí, sí me gustó bastante. ¿Y qué dice tu señora que ahí la tienes a un lado? Lo mismo, es el maquillaje. Hoy el maquillaje. ¿Qué qué? Digo, estoy sin maquillaje. Ay, ay. Ayer, Aquí no damos me da pena. premios. Se requiere su presencia, no le damos premios como ande. Aparte se ve bien oscura la cámara. Necesitas un foco ahí. ¿Verdad? Pues no quiere comprar uno, ¿no cree? No, ya te digo, qué bueno que vienen, qué bueno que están aquí, qué bueno que quieran saber algo del Señor, No sé. porque nos comportamos en nuestra vida como creyendo que Dios no nos exige nada, que es muy bueno Dios, sí, es muy misericordioso, sí, pero también es justo y a la hora de nuestra muerte viene la justicia. Y ahí ya no podemos hacer nada, ya lo que hicimos, la regamos y no la regamos. No sé. Tenemos el tiempo, si caminamos en la luz, va a ser muy bien, con Jesús es la luz. Si caminamos en el día, vamos a estar bien, ¿verdad? Porque es 12 horas, dice, tenemos, y que es la vida que tenemos, porque lo demás ya, después de eso ya no vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, dicen en mi rancho. Pero, en fin, el chiste es llenarnos del Señor y pedirle siempre humildemente en las fuerzas que necesitamos para seguirlo y para doblarnos a nosotros, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Porque también el no querer perdonar es por ser muy orgullosos, o sea, y soberbios. Cuando tenemos cosas en nuestro corazón es porque tenemos mucha soberbia y no queremos perdonar, ¿no? Por el mal que nos han hecho. Y eso nos separa de Dios, del amor de Dios, nos separa. O sea, Dios no puede estar en un corazón que tenga rencor. No va a estar. Podrás sentir ahorita su presencia, ay, qué bonito, en la oración y todo, pero no, o sea, no se va a quedar contigo para siempre, en todo momento, el sentirlo, el vivirlo y el sentir esas fuerzas que te da para poder rechazar las tentaciones, para poder seguirlo, para poder morir a ti mismo, para que el Señor vive en uno, ¿verdad? Que es muy trabajoso, pues, ¿no? Pero es estar en el camino y pidiéndole perdón constantemente y confesándonos, comulgando para tener la fuerza, ¿no? Para caminar. Pero de eso se trata. Este es un camino difícil y que obviamente solos no podemos caminar. No podemos decir, ya yo me convierto a las horas. Son las 9:03 de la noche y ya a las 9:05 me voy a convertir. Eso no se puede, no pasa, es tonto pensar que porque nosotros podemos o dejar el alcoholismo, porque yo quiero, no se puede. Necesitamos ayuda de Dios para que así como Lázaro lo desaten y le quiten todo, ¿no? Para que pueda caminar libremente hacia Jesús. Y verlo y sentirlo y escucharlo y todo, ¿no? Porque con tantas vendas y tantas cosas que trae, imagínate. Así estamos esclavizados nos estamos amarrados por el pecado, por las tendencias que tenemos, ¿verdad? Por la forma que hemos vivido y los pecados que hemos ido acumulando a través de nuestra vida, sobre todo si no tenemos los sacramentos, si no podemos confesarnos, si no podemos comulgar, pues está difícil, más difícil todavía que los que comulgamos y todo, tenemos la fuerza del Espíritu Santo, tenemos la hostia, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Y aún así está difícil, imagínate. Pero el Señor se va a derramar muy fuerte.
ya porque la cosa en el mundo está muy fea. Tiene que derramar su Espíritu Santo con mucha más fuerza, como en Pentecostés, para que los que podamos dar testimonio y que el Señor haga milagros, maravillas y todo para que la gente pueda abrir sus corazones a Él, a su poder, a su amor, a su perdón, a su gracia, ¿no? Porque estamos viviendo muy difíciles cosas dentro de nuestra iglesia y en el mundo y todo, ¿no? La apostasía que está habiendo, la gente, si nomás ver las caras de las personas esas o feministas que van y golpean a los policías y golpean esto y los templos y los rayan, vele los ojos, vele la cara. ¿No sé cuándo estás viendo un enchamucado? A mí que me ha tocado ver muchos enchamucados, les puedo decir que esos son los ojos y las caras de la gente enchamucada. Así que enchamucada es un decir pues endemoniados o con problemas de opresiones satánicas o de ese tipo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes ilustres? Ujú. ¿Nada? Entonces vamos, ¿mande? No. Entonces vamos a orar para despedir la transmisión en el video y si quieren, después me pueden preguntar a otra cosa o cómo ven. En Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor. Porque has estado hoy aquí con nosotros, Señor, y estamos muy agradecidos y muy contentos porque tú, nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el que ha hecho todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, ha estado con nosotros hoy, Señor, en este día. Y nos has dado tu palabra, Señor, para seguirte, para darnos luz a nuestro camino en medio de la oscuridad del mundo, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias porque nunca nos dejas solos. Gracias porque nos amas a pesar de que somos pecadores. Gracias porque nos tienes una infinita paciencia y nos esperas con los brazos abiertos en todo momento para recibirnos, para abrazarnos, para consolarnos, para apapacharnos como somos tus hijos, Señor. Gracias, bendito y alabado seas por siempre. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, bendito seas por siempre. Alabado sea tu nombre, bendito seas, Señor. Alabanza por siempre, porque solo tú, Señor, eres el alfa y el omega, el principio y fin de todo lo que existe, Señor. Porque solo tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestra única esperanza, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito seas, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Danos la alegría por caminar en esta vida, alegres por ser tus hijos, Señor. Dios Padre Todopoderoso. Derrama tu Santo Espíritu en nosotros y transforma nuestras vidas. Transfórmanos. Sácanos de ser mediocres, Señor. Y llévanos a una vida de santidad, Señor. Te necesitamos, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, para poder dar testimonio de que tú eres nuestro Dios y Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor.